Saludos cordiales desde el canal cristiano La Palabra. En temas verdades bíblicas, hoy tenemos un tema especial. Desde la Iglesia Cristiana de Puente Alto, Chile, solo por gracia, tenemos una exposición del pastor de la iglesia en donde te toca un tema tan especial y tan relevante en nuestra fecha. Por favor, este tema será medido en dos partes. Bendiciones y atentos para todos. Viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros vemos este pasaje de Génesis 19, usted ve prácticamente la realidad de la sociedad actual. Cuando llegan los varones, que eran dos ángeles, llegan a Sodoma, y estaba Lot ahí sentado, y los ve llegar, lo primero que insiste es llevárselos ¿a dónde? A su casa. Y de alguna manera porfió con ellos, dice el texto. ¿Por qué será? Por los peligros que habían en la sociedad de Sodoma. Hoy día vivimos en un tiempo de inseguridad, ¿o no es así, hermanos? Vivimos en un mar de inseguridad. Y gracias al Señor que tenemos esperanza, porque Él no se olvida de nosotros. Y cualquier cosa que nos pase va a pasar por su decisión soberana, porque Él sabe todas las cosas. No podemos vivir en la psicosis colectiva de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Ahora, este Lot, que llegó a vivir a Sodoma por una decisión total y absolutamente carnal, acuérdense que cuando se separa de su tío Abraham, él escoge la llanura, él escoge, por decir así, la mejor parte, donde había vegetación, donde había algo atractivo. Sin embargo, su tío Abraham se fue al desierto. Fíjese que es más o menos lo mismo que estamos hablando acá, un camino ancho, atractivo, y un camino angosto que nadie quiere transitar. Entonces este Lot comienza a acercarse y acercar sus tiendas a Sodoma hasta que termina viviendo en medio de ellos, hermanos. Entonces cuando ve a estos varones, sabiendo el peligro, se los quiere llevar a la casa, y ellos le decían: no, los vamos a quedar acá. Insistió, porfió con ellos, hasta que se los llevó a la casa y los encerró en su casa. Y al cabo de unos minutos estaban comiendo, después, antes de ir a acostarse, llegan todos los depravados sodomitas, porque eso es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. La gente tiene que estar encerrada en la casa por lo que está pasando, o no es así. Yo escuchaba por ahí y hemos hablado en esto en extenso, y en muchas partes está esta idea de sacar los niños del colegio y tenerlos en la casa encerrados, o no es así. Por todo lo que está pasando afuera, es decir, el síntoma de lo que estamos viendo es idéntico a los tiempos de Lot. Ahora, cuando rodearon la casa no querían saludar a los varones. Cuando dice el texto ahí: sácalos para que los conozcamos, esta palabra conocer en el hebreo yadá puede ser aplicado a relación íntima o relación sexual. ¿Se acuerda usted cuando dice en Génesis que después de que murió Abel porque lo mató su hermano Caín, después dice que Adán conoció a Eva? Ese no significa un conocimiento de verla, sino de tener intimidad. Es decir, estos sodomitas querían violar a los ángeles. Es una cosa salvaje, hermano, lo que estamos viendo hoy día. Entonces, ¿qué hizo Lot? Acostumbrado a vivir en esa sociedad corrupta por la cual el Señor la destruyó, les ofrece sus hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan esto a los varones. Si usted compara ese texto con Jueces capítulo 19, verso 22, ve exactamente el mismo escenario, en donde sodomitas quisieron rodear ahí y querían cometer hechos vergonzosos en una familia. Entonces los tiempos que vivimos son tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora, es muy importante entender que nosotros estamos en un proceso, es decir, esto es principio de dolores, porque cuando la maldad se desate, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Por qué creemos que no vamos a estar aquí? Porque seremos arrebatados por el Señor. Fíjese que en el mismo ejemplo de Sodoma ocurre lo mismo. El Señor rescata a Lot, que era el justificado, era el creyente, no merecía ser sacado de ahí. Acuérdense que era pillo, por decirlo ahí, llegó a Lot
porque se avivó conforme a la decisión que le entregó la opción de decidir, que le entregó Abraham, ¿no es cierto? Él decidió de una manera incorrecta. Por mérito no fue salvo, solamente por gracia. Y el Señor lo saca antes que caiga el juicio en la ciudad de Sodoma. ¿Se da cuenta? Son los mismos elementos. De la misma forma, nosotros sin merecerlo, hermanos, seremos arrebatados antes que caiga el juicio en este mundo. Por eso es muy importante. Si en esta sala hoy día hay alguien que no está a cuentas con el Señor, esta es la hora para hacerlo. Y nuestro ruego al Espíritu Santo es que haga una obra en el corazón, porque hay suficiente gracia y suficiente perdón, porque Él nos perdona todos nuestros pecados. Bien, dice aquí en la epístola de Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, mire lo que dice, y libró al justo Lot, note usted, al justo Lot. Si este pasaje no estuviera, yo creo que tú y yo no diríamos que Lot era justo, era salvo. La palabra justo significa salvo, significa creyente. Pero lo libró, lo justificó. Es una justicia imputada. Nosotros somos salvos por una justicia imputada. Libró al justo Lot, mire lo que dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, mire lo que dice, ponga atención, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Quiero resaltar lo siguiente, para avanzar. Primero ya lo dije, Lot era justo, el Señor lo declaró justo. Justo no significa el mejor, justo significa el salvado, por pura gracia, por pura misericordia. Pero él, abrumado por lo que estaba viendo en la sociedad sodomita, dice que afligía su alma cada día, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La característica número 1 de la sociedad sodomita era la homosexualidad, era la depravación sexual. No lo estamos viviendo, hermanos. No lo ve en la televisión, no lo ve en el metro, no lo ve en la calle, no lo ve en todas partes. Cómo esto está creciendo, y usted también, como creyente, sin sentirse mejor que los demás, abruma también su ánimo y también aflige su alma cada día. Estamos en un tiempo de aflicción. Eso es lo que queremos ver, que la sociedad sodomita es la actual sociedad que estamos viendo. No nos debería sorprender, el Señor lo anunció casi 2000 años atrás. Como los días de Lot serán los días, o será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, hace ya décadas que estamos viendo todo esto. Aumenta la prensa, aumenta en todas partes, incluso en las producciones cinematográficas, esta idea de la homosexualidad para legitimarla. Es decir, las nuevas generaciones van pensando que algo es totalmente normal, que no es una enfermedad, ya lo decía la periodista, ¿la vieron? La Organización Mundial de la Salud hace ya años dijo que la homosexualidad no es un problema psiquiátrico ni de salud. Ahora se dice que es una opción sexual. Así como tú te cambias de ropa, de un chaleco, así también es la sexualidad. Un día se olvidó alguien de ser hombre y se pasó a ser mujer. Así se está concibiendo la sexualidad. ¿Cómo puede ser eso de enseñar el relativismo, de decir la sexualidad es más que genitales? Entonces, cuando un médico ve salir un bebé del vientre de su madre, conforme a los genitales, dice, ¿es hombre o mujer? Esos son los tiempos que vivimos. La pregunta es enfermedad la homosexualidad o es una opción sexual? Parece de perogrullo, pero lo que vamos a ver más adelante es que la propia iglesia está cambiando estos conceptos. Lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es lo que dice la Biblia. Vamos a citar algunos pasajes selectos entre muchos otros. Dice la palabra del Señor, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Si alguno se ayuntare con varón, este ayuntar es copular, es tener relaciones con un varón, como con mujer, abominación hicieron.
ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto está en el marco de la ley, con la severidad de la ley. Usted entendía que en el tiempo de Israel, en la ley, el pecador debía morir. Que en definitiva nos habla de cómo la ley a nosotros nos condenaba. Gracias al Señor que fuimos redimidos de la condenación de la ley, porque Cristo pagó por nosotros. Porque si Cristo no hubiese venido a morir por nosotros, tú y yo estamos liquidados. Pero así piensa Dios. Lo que estamos viendo es cómo piensa Dios de el pecado, como la homosexualidad en los tiempos finales, los días de Lot. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes, capítulo 14, verso 24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo, ¿no es cierto? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Solamente comentar, previo a este texto de Romanos, dice que ellos cambiaron la gloria incorruptible de Dios en gloria corruptible de hombre. En lugar de adorar al Creador, adoraron la creación. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Comenzamos a adorar la creación. Comenzamos a poner en alto la opinión de los hombres en lugar de la opinión de Dios. Y eso está pasando en la iglesia, hermano. Hoy día habla más el cerebro de los predicadores que la palabra de Dios. Porque hoy día hay mucho intelectualismo. Hoy día más que predicadores usted encuentra psicólogos, sociólogos, filósofos, académicos en los púlpitos, que no confían en el poder de Dios conforme a las Escrituras, sino que confían en la academia. Eso es lo que pasa. Finalmente, este texto también muy decidor dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos varios pasajes paralelos que hablan de un listado enorme de pecados. Usted cotéjese con ese listado y se va a dar cuenta que no pasa la prueba, solamente en Cristo. Lo que queremos decir aquí es que hoy día se dice que los afeminados y los que se echan con varones es una opción. Y los derechos humanos indican que eso tiene que aceptarse como tal. Pero nosotros como iglesia, como cualquier otro pecado, aquí lo mencionan, ¿cierto? La homosexualidad, y no solamente en el sentido de tener relaciones sexuales, sino que los afeminados también están condenados, hermano. Por eso que es muy importante cuando nosotros decimos cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. A las mujeres, señoritas, y a los varones como hombres. Pero la sociedad los quiere llevar en otros caminos, ¿cierto? Y nosotros somos tolerantes. Nosotros comenzamos a bajar el estándar de lo que Dios enseña y permitimos, y somos permisivos en lo que Dios condena. Entonces eso es claro, la Biblia habla por sí sola, no hay nada que interpretar, solamente lo subrayé, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es decir, la Biblia define la homosexualidad como pecado. Fíjese que hay unas siglas, no sé si usted la ha escuchado, que es las siglas LGBTQ, por decir en términos cortos. Porque esto partió con la sigla LG hace años atrás. Todos sabemos que antiguamente había una actitud mucho más severa a los que se declaraban homosexuales. Yo me acuerdo cuando era chico, esto se hablaba muy así en silencio, digamos, se comentaba. Me acuerdo, yo lo cuento como anécdota, una vez con una tía, siempre yo salía con una tía y pasaba un homosexual y decía, escolita, decía, de una manera muy, muy sutil. Bueno, eso ahora cambió, hermano, la sociedad cambió. Yo me acuerdo nos acordamos con el hermano cuando nos conocimos en una conferencia en CIEF antiguamente, me invitaron a presentar unas
conferencias, unos temas sobre las tribus urbanas, y anterior a eso, los dibujos animados. Y nos acordábamos de este Rey León. Rey León estamos hablando ¿cuántos años atrás? Más de una década atrás. En donde se presentaban los primeros, escúcheme bien, los primeros personajes homosexuales que la gente no se daba cuenta. El famoso Timón y Pumba. Los creadores de Timón y Pumba declararon en una revista que ellos eran los primeros personajes homosexuales, y todas las personas que lo veían, ¿no es cierto?, se gozaban en esa famosa canción Hakuna Matata. ¿Se acuerdan de esa canción Hakuna Matata? Y esa canción en lenguaje sudafricano significaba haz lo que quieras, vive como quieras. Es decir, ya hace décadas, o sea, estamos hablando de un niño de 10 años y ya tiene 20 años, en ese tiempo ya se le sembraba la idea de que la homosexualidad era algo totalmente libre. Tú eliges, que nadie te venga a imponer cosas, que nadie te venga a imponer reglas. Bien, de esa manera, hermanos, vemos cómo la sigla LG ha ido incluyendo más y más letras. LG, L es de lesbianas, G es de gays, B de bisexuales, T de transexuales y Q, queer, que significa raro. Usted se preguntará, ¿qué significa esto? Yo nunca lo había oído. Fíjese que es un verdadero paraguas, el queer es un verdadero paraguas que aglutina a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, pansexuales, asexuales, y esto no para, hermanos. ¿A dónde va a parar esto? Entonces, usted se preguntará, ¿quiénes son los bisexuales? Son aquellos que tienen placer tanto con mujeres como con hombres. ¿Quiénes son los transexuales? Los que dicen que viven en un cuerpo equivocado. ¿Quiénes son los intersexuales? Los que se cambian de un lado a otro. Los pansexuales, pan, el prefijo pan significa todo. Ellos aman a todas las personas. Sea un homosexual, sea un transexual, ellos tienen, ¿no es cierto?, experiencias y atracción sexual por cualquiera, por todos. Y los asexuados, que también existen, son aquellos que no tienen interés sexual ni por el hombre ni por la mujer. Viven de manera asexuada. Entonces, ya esto ha escapado, por decir así, de los límites de lo que uno pensaba. Hay un pasaje ahí en Romano 1 que dice, se encendieron en su lascivia. La lascivia es un pecado que mora en ti y en mí. El sexo, si no es regulado, el sexo es igual que la droga. Yo se lo decía a una persona. La droga comienza con algo muy sutil. Hoy día se habla ya de la legislación de la marihuana, ¿no es cierto? La marihuana no tiene nada malo. Hay médicos que dicen, si un pito no hace nada. El problema es que la marihuana es el primer escalón. Después viene una droga más fuerte hasta que llega a un extremo en que el tipo se hace dependiente de la droga y termina en un estado deplorable. Disculpe que estoy hablando tan crudo, pero aquí hay jóvenes, están nuestros hijos, deben escuchar la verdad. No sacamos nada con ocultar estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que el sexo se degenera, esto puede llegar a límites insospechados. O sea, un hombre que tiene miles de mujeres, ¿no es cierto?, se termina excitando, ¿no es cierto?, con hombres. Las degeneraciones, lo que se llama las orgías, y esto es de tiempos inmemoriales, hermano. Esto no es nuevo. Por eso que es muy importante conversar estas cosas. La agenda LGBT sigue su curso, sigue incluyendo letras para validarlas como legítimas, como algo de una opción sexual que debe ser respetada conforme a los derechos humanos, porque se usa mucho ese término, ¿no es cierto? Es un verdadero paraguas. Bien, esta actriz, no, es una cantante, ¿no es cierto? La famosa antigua Hannah Montana. Miley Cyrus, ¿cierto? Ahí dice la nueva frontera de su sexualidad. Ella se declara en esta revista de origen francés, se declara pansexual. ¿Sabía usted? Es decir, ella no hace distinción de sexo para tener relaciones de todo tipo. Y esta mujer
que usted si la ve cuando ella partió, una carita, ¿no es cierto?, inofensiva. Bien, uno dice, imagínense la influencia en cuántas jovencitas. Yo me acuerdo una vez venía alguien, no era ella aquí a Chile, y entrevistaban a las mamás haciendo filas en el Estadio Nacional, horas y horas para esperar que saliera su artista. ¿Cómo quisiéramos que eso ocurriera en las iglesias, hermano? Las iglesias bíblicas, haciendo filas para que abran para oír la palabra de Dios. Pero es todo lo contrario. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Bueno, esto es una alerta. Hay una nueva interpretación y redefinición. Por eso que les decía que apunta a que nosotros evaluemos esto conforme a ver cómo la iglesia ahora, o muchas iglesias, están viendo este tema que nos está afectando a todos. Muchos evangélicos que son pro LGBTQ, ¿cierto? Ya se entiende la sigla, ¿no? Están reinterpretando lo que significa la sodomía u homosexualidad y la causa del juicio de Dios en Sodoma. Actualmente se dice que Dios no castigó a Sodoma por la inmoralidad homosexual demostrada por aquellos habitantes, entre los cuales vivía el justo Lot, sino que actualmente se afirma que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. Y más aún, se dice que la Biblia nunca ha condenado la homosexualidad como pecado, que Jesús sanó homosexuales sin condenar la homosexualidad, que la homosexualidad es una disforia corporal, tal cual la vivió Jesús. Mire lo que dice, habitando un cuerpo que no le agradaba. Hasta ese extremo está llegando. Se dice que no es pecado, sino que es un desorden por causa del pecado universal. Se compara con una dolencia, la que necesita tratamiento en lugar de arrepentimiento. Bien, abajo salen unos iconos, ¿no es cierto? Todos estos ministerios, aunque usted a lo mejor no lo ha visto nunca, son ministerios de renombre, de mucha influencia, no solamente en los Estados Unidos y en Europa, sino que aquí en Chile también. Y eso es lo que también creo que usted debe salir informado. Living Out, TGC, Ministerio de Rabí Zacarías, la Convención Bautista del Sur, la Comisión de Libertad y de Asuntos Éticos y Religiosos de la Convención Bautista del Sur, y el Ministerio Nueve Marcas de un predicador que también es miembro de TGC, de todo este movimiento que vamos a hablar más adelante. Bien, no estamos hablando de iglesias abiertamente liberales, estamos hablando de iglesias, comillas, bíblicas, conservadoras. Eso es lo que está pasando, hermanos. Y eso es lo que hoy día no se habla, porque estamos tan preocupados de hablar con los políticos, de ir al Congreso, en lugar de instruir a nuestras iglesias. Ese es el problema. Muy bien, vamos a presentar aquí más o menos en breve resumen dónde ellos se basan para decir que el pecado de Sodoma no es la homosexualidad y la depravación sexual, sino que la falta de hospitalidad. Dice Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces esa es la base para decir que por eso Dios destruyó a Sodoma. La falta de hospitalidad, de misericordia. Pero parece que cuando uno quiere tomar un texto fuera de contexto, termina siempre diciendo un pretexto. Porque el versículo siguiente dice lo siguiente: y se llenaron de soberbia, ¿y qué más dice? E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel capítulo 16, verso 50, una clara alusión a la perversión sexual. Entonces, tengamos mucho cuidado porque, como decía el apóstol Pedro, los falsos doctores tuercen las escrituras para su propia perdición. Aquí hay uno, el famoso Thomas Hanks. No es Tom Hanks el actor, no se vayan a confundir. Thomas Hanks es un pastor presbiteriano norteamericano, fundador del ministerio pro LGBT Otras Ovejas. Dice así, ponga atención: Jesús prohíbe el uso del lenguaje despectivo contra las minorías sexuales,
Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que llame necio, y permítanlo, lo voy a decir, él en su libro dice, cualquiera que llame a su hermano maricón, viene del griego raká, que en arameo es reiká, es decir, cualquiera que llame de esta manera a su hermano, lo juzgará el Tribunal Supremo, es decir, el Sanedrín, según Mateo capítulo 5, verso 22. Tales expresiones abusivas, dice él, son muy comunes en los círculos machistas de las sociedades patriarcales y todavía contribuyen a los suicidios y especialmente de jóvenes lesbianas y gays. Dice también Thomas Hanks, Jesús ofreció acompañar al centurión a su casa, pero el oficial rehusó la oferta. Tales oficiales militares romanos, habiendo escogido una profesión en el extranjero que los obligaba a dejar a sus esposas en Italia, dice aquí una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían una esposa, comúnmente tomaban un joven esclavo masculino como amante. ¿Dónde lo dice eso? Ahí al lado dice el libro exegético social, el Evangelio subversivo. Y aquí viene la parte que a uno le sorprende, hermanos. Porque este libro ha sido promovido por la famosa editorial CLIE, una editorial que hasta hace poco era una editorial confiable. Cuando a uno le preguntaban, hermano, ¿qué libro puedo leer? Y uno dentro de la terna, por decir así, aconsejable para poder leer, uno daba alguna, la portavoz, ¿cierto? Y entre ellas CLIE. Pero CLIE, hermanos, ha promocionado este libro, ¿lo puede creer? Los que conocemos, ¿no es cierto?, al fundador de la editorial CLIE, conocer de historia, al hermano Samuel Vila, ya muerto, tenemos una profunda preocupación por lo que está pasando. Entonces, dice el texto acá, desde una perspectiva tradicional y patriarcal y homofóbica, Jesús se equivocó, debió haber ofrecido la cura de la homosexualidad, de la pareja, ¿cierto? Debió haber ofrecido esa solución, dice Hanks, pero él solamente sanó la parálisis del esclavo. Jesús debía haber denunciado la abominación, lo pone entre comillas, de un soldado pagano que había corrompido a un pobre joven judío, en vez de denunciar a la pareja como una abominación. Jesús alabó la fe del centurión. Ahí está la referencia, ¿no es cierto?, la página en que en este libro habla Thomas Hanks respecto a la validación y a la reinterpretación de la homosexualidad. Dice en el párrafo anterior, no lo leí, ¿cierto? Dice, Jesús no juzga la intimidad de la relación ni los envía a un sacerdote o pastor para un poco de tortura ex gay, sino simplemente sana al joven con una palabra a distancia al bendecir la relación del centurión de Capernaum con su amado esclavo. Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos y promovió su reputación como un amigo de publicanos y pecadores. Esto es la pura verdad, hermanos. Esto está pasando el día de hoy, esto no es de 10 años atrás. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Carlos Osma, esto es nuevo, esto es a final, por no decir, creo que a principios de este año. Él ya lanzó su libro en España, Solo un Jesús marica puede salvarnos. Carlos Osma, español, profesor de matemática, padre de 2 niñas, él está casado con su marido, ¿ya? Cuando dice 2 niñas son adoptadas, porque en España las cosas van mucho más avanzadas, entre comillas, que nosotros. Así que eso es lo que viene, hermanos. Miembro de la comunidad protestante y gay, ha reunido artículos publicados en su blog en un libro titulado Solo un Jesús marica puede salvarnos. Él dice, Jesús es lo más LGBTI de la Biblia. Mire, esta declaración no resiste ningún análisis. Mi Jesús marica revela a un Dios que pone el amor por delante de la ira, por delante de la ley, por delante de mis inseguridades. Mi Jesús marica recela siempre de los que dicen que aman a Dios, pero se comportan de manera injusta con sus hermanos y hermanas. Mi Jesús marica le diría, y con esto acabo, algo parecido a: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo hablábamos el jueves pasado en el estudio, ¿cierto? Cuando uno entraba a las clásicas iglesias evangélicas, siempre había un letrero: Dios es amor. Pero en ninguna parte: Dios es fuego consumidor. Dios no es más amor que su justicia. Su justicia está al mismo tamaño, misma estatura que su amor. Es decir, no podemos saltar la columna de su justicia para recibir su amor. ¿Qué es lo que ha pasado con los creyentes? Es que el Señor nos ha mostrado cuán pecadores somos y la necesidad de pedir perdón, la necesidad del arrepentimiento, para que Él ahí recién actúe en su amor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este amor no es el amor de Dios. El amor de Carlos Osma es un amor que quiere ser condescendiente con el pecado. Imagínense, nosotros cambiáramos el pecado de la homosexualidad por cualquier otro pecado. Es decir, yo soy ladrón y Dios me ama tal cual soy. Yo soy fornicario y Dios me ama tal cual soy. No, lo que tengo que hacer es pedir perdón. Es decir, Señor, perdona mi pecado, ayúdame. ¿Se da cuenta? Estos son los tiempos que vivimos. Bien, avancemos. Sam Alberry es un pastor anglicano de la Iglesia Santa María en Maidenhead, Reino Unido, promotor del movimiento del ministerio para cristianos homosexuales Living Out, así se llama el ministerio. Ponga atención acá, mire, editor de TGC. Lo vimos delante, ¿cierto? The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, un movimiento que está teniendo repercusiones fuertes aquí en Chile. Iglesias se han sumado al mover de TGC, iglesias bíblicas. Hermanos que inclusive yo conozco se han sumado a esta agenda de TGC. Y también orador del Ministerio Internacional Rabí Zacarías. Sam Alberry declara su homosexualidad y enseña acerca de la necesidad de presentar la perspectiva bíblica de ser cristiano gay a la vez. Él promueve la idea de que se puede ser homosexual y cristiano, y por lo tanto debe tener inclusión en la iglesia de Cristo. Comillas, él dice: me atraen las personas del mismo sexo, y ha sido toda mi vida, proclamó Alberry. Con eso quiero decir que tengo atracciones sexuales, románticas y emocionales profundas para personas del mismo sexo. Evidentemente, no hay mucho que agregar, ¿cierto? Es bastante explícito lo que él dice. Ahora, este pastor, Tim Keller, o Timothy Keller, que es fundador y activo participante de la plataforma de internet del movimiento neocalvinista, de lo cual venimos hablando ya varios años, llamado The Gospel Coalition, TGC, que en análisis mejor le hemos llamado la gran confusión. Porque usted en ese portal de la internet que se llama TGC, usted lo puede corroborar hoy día mismo, en una parte dice que la homosexualidad es pecado y en otra parte dice que no es pecado. En una parte dice que nosotros somos creación de Dios y en otra parte dice que el Señor usó la evolución teísta. En una parte se dice que el carismatismo es legítimo y en otra parte se dice que no es legítimo. En una parte se dice que hay arrebatamiento y en la otra dice que no hay arrebatamiento. ¿Qué es lo que genera eso? Confusión. Babilonia. La gran confusión, hermanos. Lamentablemente aquí en Chile cada vez se suman más iglesias para seguir las enseñanzas peligrosas de este movimiento que en su trasfondo encierra el humanismo ecuménico, pero que se presenta con fórmulas para, transformar el mundo para Cristo. ¿Cómo nos gustaría que eso ocurriera? Pero las cosas no van a estar en orden sino hasta que Cristo regrese, amados hermanos. En junio de 2018, el Ministerio Pro Gays Cristianos Living Out organizó una conferencia en Londres cuyo, ponga atención, mire, principal orador fue precisamente el afamado doctor Tim Keller y su esposa Katy, de la Iglesia Presbiteriana el Redentor de Nueva York. Tim Keller pronunció 2 charlas principales durante este evento en Reino Unido sobre la cultura y